Muy buenos días a todos y a todas. Soy Alex García para el canal Artículo 50. Contamos esta vez con la presencia de Eduardo Llarena, abogado especializado en Derecho de la Propiedad, Derecho de la Vivienda, que es al igual que yo, miembro del partido en proceso de construcción Soberanía Trabajo, y el que hemos traído para hablar de un tema que preocupa a mucha gente, especialmente en amplios sectores de la juventud, que es el tema de la vivienda. Y bueno, en la medida en que de momento todavía sobre el partido sobre el trabajo no tiene su propio canal de YouTube, cosa que espero que llegue un día, pues entonces vamos a darle voz a ciertas personas que son pertenecientes a ese partido, especializadas o conocedores al menos de ciertas temáticas, como en este caso es el tema de la vivienda. Eduardo Llarena, gracias por venir. Gracias. ¿Podrías presentarte un poco? Ujú. Bueno, pues yo soy abogado desde el año 1988. En ese año me colegié con 22 años, a punto de cumplir 23. Y bueno, a lo largo de toda mi vida profesional siempre me he especializado en derecho civil y particularmente en temas de derecho inmobiliario, temas que afectan a la propiedad, no solamente de alquileres, sino pues temas de conflictos sobre la propiedad por diferentes causas, ¿no? Y bueno, a lo largo de todo este tiempo yo he sido abogado litigante y he llevado probablemente más de 1000 procedimientos judiciales que tengan que ver con el tema de la vivienda. A partir de ahí, pues surge un interés en ver cómo funciona. También hay muchas cuestiones de construcción, muchos procedimientos de construcción, también cierto interés por cómo se construye, cómo se trabaja con las viviendas, cierta relación a través de eso con concejalías de urbanismo de diferentes ayuntamientos de la zona sur de Madrid y la zona norte de Toledo. Y esto, pues bueno, me ha abierto una serie de ideas sobre el tema de la vivienda. Por eso os he considerado que me considero modestamente competente para hablar de este tema que, como has expuesto, es un problema probablemente uno de los más graves que afectan ahora a la sociedad española, jóvenes y mayores también. Jóvenes y mayores, de acuerdo. Bueno, que no hace falta, o sea, no estoy destruyendo la pólvora. Si digo que la vivienda, bueno, el acceso a la vivienda, a una vivienda digna es un problema importante en este país. Es un bien que requiere, bueno, un bien que para poder adquirirlo requiere de una grandísima inversión, a veces bueno, hipotecarse sobre muchos años. Mucha gente bueno, es bastante difícil tener vivienda en propiedad. Si nos escuchan jóvenes, lo normal es alquilar, e incluso a veces supongo que es a precios, digamos, complicados. Claro, es un tema bastante complejo. ¿Tú cómo resumirías en España en 2025? Aunque bueno, aprovecho para decir que yo allá por el año 2007, creo que fue 2006, yo participé en aquellas movilizaciones que se hicieron organizadas por bueno, no me acuerdo, la plataforma. De afectados por la hipoteca. Es algo, pero incluso antes que eso, antes de que existiera la PA, que con Ada Colau en el 2006 participé en manifestaciones por el derecho de vivienda, aunque no acordaba la entidad que organizaba, pero efectivamente después hubo la APA de Ada Colau, que por cierto era un tema interesante, a votar si ella resolvió el problema de vivienda en Barcelona. ¿Cómo? Es un tema complejo, pero ¿cómo describirías tú el problema de la vivienda en España en 2025? Bueno, a ver, voy a utilizar datos porque se dan muchos principios, muchas ideas, muchas opiniones. Hay un informe de vivienda del Banco de España que se emitió en el año 24. Es un informe que está accesible por Internet, se puede localizar. Y este informe refleja unos datos muy concretos sobre la situación de la vivienda en España, dando unos datos que realmente muestran la magnitud del problema. En primer lugar, en aquel año
cuando sale el informe, dan información del año 23, del año anterior, diciendo que la vivienda había subido en aquel año 23 un 7%. Este año acaban de salir datos de la subida del año 24, hablando ya de una subida del 8%, que es la mayor subida desde la época de la crisis. En 2 años, el precio de la vivienda en España, el precio de compra, ha subido un 15%. En el IPC acumulado de esos 2 años, a nivel general, lo que es el IPC interanual general, son un 5% aproximadamente. Es decir, la vivienda ha subido el triple que los precios, que el índice general de precios al consumo. ¿Qué información da también el informe del Banco de España? Dice que hay una necesidad de 600.000 viviendas en aquel momento en el que el informe se emite. Actualmente ya hay informes que dicen que hacen falta aproximadamente 800.000 viviendas o más. Y también dice que hay 4 millones de viviendas vacías. Esto parece una contradicción en los términos, pero lo que sucede es que hay vivienda donde no están las personas. Por el tema del sistema productivo en España, la población se concentra en lugares y ha dejado deshabitado gran parte del interior de España. Se concentra la población allí donde acceso al trabajo, y allí es donde se necesita la vivienda. Por lo tanto, hay vivienda vacía, mucha vivienda vacía, pero no sirve a las necesidades de la gente, y la vivienda no te la puedes llevar como un coche. Está donde está. Pero da también el Banco de España datos muy interesantes y muy reveladores de la situación. Dice que el 60% de los hogares españoles, de las familias que viven en hogares españoles, no pueden acceder a una vivienda en aquel lugar en el que trabajan. En el municipio en el que viven o trabajan actualmente, el 60% de la población no tiene la renta necesaria para acceder a una vivienda en propiedad. Del otro 40% que falta, resulta que a su vez el 40% necesita más del 35% de la renta disponible. Cuando una persona va a pedir una hipoteca a cualquier banco, lo primero que le valoran es, bueno, ¿usted cuánto dinero puede dedicar cada mes a pagar la hipoteca? Y nunca dan hipoteca si... por ejemplo, si ganan entre un matrimonio 2.000 euros y resulta que la hipoteca del piso que quieren por el precio de la vivienda supone más de 700 euros, no les van a dar hipoteca. Bueno, pues la mayoría de la gente se enfrenta a este problema, que es muy difícil que les vayan a dar una hipoteca porque necesitan más del 35% de su renta disponible. Y luego dan un último detalle muy interesante a mi modo de ver. Y es que dicen que más del 70%, el 76% concretamente, de los inquilinos no tienen renta suficiente para acceder a la propiedad. No es que yo plantee que la propiedad sea una necesidad. Lo que es necesario es tener vivienda. Pero claro, si tienes un acceso a la propiedad tan difícil y los alquileres a su vez tienen un precio tan elevado, resulta que la mayoría de la gente tiene problemas para acceder a un bien de primera necesidad, que es la vivienda, el techo. No solamente para vivir, sino para procrear, para generar comunidad. Es decir, es un problema básico de la sociedad. Y la ley de la vivienda que legisló el gobierno y que promulgó en el año 23 habla de muy buenos principios, pero no ha entrado a concretar cómo convertimos esos principios en medidas eficaces para solucionar el problema. Y el problema desde la entrada en vigor de la ley de la vivienda no se ha corregido. Por lo tanto, hay un problema que en datos resulta devastador y que probablemente sea el talón de Aquiles de este gobierno. Este gobierno es posible que supere la cuestión económica, es posible que supere incluso los problemas de la pésima política exterior que tiene, pero es muy probable que no supere la desafección generalizada por el problema de la vivienda. Entonces, estamos hablando probablemente de una de las cuestiones fundamentales y muchos partidos están lanzando propuestas. Y es conveniente que cada uno elabore las suyas, pero las elabore primero sobre los datos y luego con propuestas que sean realizables, pero también eficaces. Entonces, a mi modo de ver, ese es el planteamiento general del problema. Vale, bien. Antes de preguntarte cómo crees tú qué medidas crees tú habrá que implantar para poder solucionar este problema, has hablado de una ley de vivienda promulgada en el año 2023 por este gobierno. ¿Podría escribir qué es lo que propone esta ley y cuáles son sus limitaciones? Bueno, a ver, saca la ley
en la primavera del año 23. Es una ley que en aquel momento el Ministerio de la Vivienda lo ocupa Podemos, y la ley lo que pretende es promover una vivienda pública. Lo que sucede es que se encuentra, primero, es una ley de principios, una ley que habla mucho de promoverá, colaborará, tratará de, etcétera. Pero a la hora de cómo vamos a tener esa vivienda pública, no determina medidas concretas. Lo deriva todo a sucesivos planes. Cada 5 años, a veces menos, el gobierno saca un plan de vivienda. Ese plan, además, tiene un problema serio en España, es que las competencias en vivienda están descentralizadas, con lo cual choca con los planteamientos que cada autonomía, con posiciones políticas distintas, pueda tener sobre el tema, y las dificultades que, por tener un gobierno diferente en la nación, pues le puedan ya añadir, no voy a seguir tus pautas porque quiero perjudicarte. Esto es bastante notable en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde el enfrentamiento entre el gobierno autonómico y el gobierno nacional es muy fuerte. Entonces, la Ley de Vivienda lanza propuestas. Y luego, para la construcción, pero no lo deja todo, ya veremos cómo resolvemos el plan. Y luego adopta ciertas medidas en el tema de los alquileres, que también chocan con las comunidades autónomas. En Madrid no se aplica. Lanza una idea que es bastante... ha tenido cierto éxito en algunos sitios de Europa, que es el tema del mercado tensionado. Zonas de mercado tensionado. Zonas donde el alquiler ha alcanzado tales cotas, tales precios, que es muy difícil que la gente trabajadora y humilde pueda acceder al alquiler. Entonces tratan de que en esas zonas llamadas tensionadas se moderen los precios por acción política, por intervención del Estado. La intervención del Estado yo la apoyo, me parece perfecta, es necesaria cuando el mercado anda completamente descontrolado. El problema es hacerlo efectivo y que las medidas sean eficaces. Si tú pones un tope, pero resulta que de verdad no hay vivienda, al final se genera escasez. Y si encima tienes a comunidades autónomas, digamos, rebeladas contra la autoridad central y que no van a adaptar las medidas que desde el gobierno central se proponen, amparadas en que las competencias están transferidas, tienes la ineficacia absoluta de la norma. En Cataluña se aplica y ha habido una pequeña moderación, pero una gran escasez de alquileres. Y en algunas zonas es muy difícil alquilar, no solamente en Cataluña es reflejo de la situación general de España. Hay una gran dificultad para acceder al alquiler. La mayoría de la gente están alquilándose viviendas aquí en Móstoles por lo mínimo son 800, 900 euros y viviendas muy malas, de muy mala calidad. Se te llevan, si es un matrimonio, se llevan prácticamente un sueldo en el alquiler. Esa es una situación que la Ley de la Vivienda no ha corregido en absoluto. No solamente porque la Comunidad de Madrid no quiera aplicar lo de las zonas de mercado tensionado, es que allí donde se ha aplicado tampoco ha sido suficiente. Se necesita generar un parque público de vivienda. Y ahí es donde no hay una voluntad, no la ha habido hasta ahora y no creo que la haya, del gobierno de afrontar ese problema y crear ese parque público de alquiler que a mí me parece absolutamente imprescindible si se quiere corregir a medio plazo el problema de la vivienda. Pues la Ley de Vivienda se ha quedado coja. Bien, entonces has hablado de un parque público de vivienda. Bien, pues a ver. Sabiendo que los problemas complejos no se solucionan con soluciones, vamos a decirlo, simples, y yo estoy prácticamente seguro que la solución que tú propondrías al problema no sería, no se resumiría, de una fórmula muy simple. Pongamos que mañana, Soberanía Trabajo todavía está constituido como partido, pero el día de mañana ganamos las elecciones con mayoría absoluta o mayoría con algún partido aliado que no apoye nuestras medidas. Y Eduardo Llarena es nombrado ministro de... Bueno, no sé si existe un ministro de Vivienda, de verdad, no sé, pero supongamos que se crea al efecto. ¿Qué es lo que harías, Eduardo? A ver, yo clasifico las medidas en 4 partes, 4 apartados, porque como tú muy bien has apuntado, es un problema muy complejo. Cuando se pretende tocar una tecla en vivienda,
El problema es que muchas veces se ven afectados otros elementos que a lo mejor te dan una respuesta negativa. La tecla estaba tocada con la mejor intención. Y luego explicaré un ejemplo que ha sido evidente. Pero la música que suena es muy mala. Tienes que actuar de una manera amplia, tocando muchas teclas a la vez y procurando que el asunto funcione. La primera medida es, evidentemente, construir. Esa es la primera. Tienes que construir para tener vivienda allí donde la vivienda es necesaria. Lo que pasa es que la construcción tiene dos problemas. Primer problema de tiempo. Hacer una vivienda, lo que es la construcción, un edificio, te viene a durar aproximadamente 18 meses. En el Levante construyen en menos porque la impermeabilización es diferente, pero en general son 18 meses. Y a eso hay que añadir el tiempo de licencias. Necesitas adquirir suelo, pedir licencia, proyectos arquitectónicos, proyectos municipales que analicen el urbanismo de la zona, que sea aprobado por la comunidad autónoma, etc. Se requiere mucho tiempo. Y es un tiempo del que no disponemos. La medida es buena a medio plazo, pero ahora es complicada. Y tiene un segundo problema. Cuando tú construyes edificios, necesitas darles dotación, una infraestructura. No puedes crear edificios como se han creado PAUs, barrios residenciales, sin centros escolares, sin centros hospitalarios, sin centros culturales, etc. Transporte, muy importante. Entonces, la construcción es imprescindible, pero es compleja, cara y dura en el tiempo. Hay una segunda medida, que es la rehabilitación de viviendas. Zonas donde ya tenemos esa infraestructura, por lo tanto, no necesitas empezar a construir otras cosas añadidas a las viviendas, y que son viviendas que están de baja calidad, que están muy deterioradas. Y tienes dos vías. La primera vía es decirle a los propietarios, oiga, usted tiene que rehabilitar esto. Y lo tiene que hacer. El Ayuntamiento de Madrid, con el PP, hace años, en esto lo tenía con bastante eficacia. En Madrid capital hay muchas viviendas con estructura de madera, viviendas del siglo XVII, XVIII, XIX, con estructura de madera. En cuanto los pilares se mojan, hay problemas. Bueno, pues el Ayuntamiento decía, oiga, tiene usted 30 días para empezar a solucionar esto. Y una cosa que se llama la ejecución sustitutoria. Si usted no lo hace, voy a mandar yo a la empresa. Y la empresa se va a encargar de hacer la reforma y luego le voy a pasar la factura. Rehabilitas vivienda, sacas vivienda al mercado. Y luego hay una medida para adquirir vivienda ya inmediatamente, que es la adquisición de vivienda por parte de las administraciones públicas, no solo el Estado. La comunidad autónoma, incluso los ayuntamientos podrían intervenir aquí. ¿Cómo se adquiere vivienda que ya existe? Bueno, hay un elemento que son las subastas administrativas. La Hacienda y la Seguridad Social sacan constantemente viviendas en subasta que han embargado a personas que tienen deudas. Personas normalmente de cierto nivel, pero que no pagan los impuestos, no han podido pagar la Seguridad Social, etc. La Administración suele ser muy generosa con los trámites para intentar llegar a acuerdos, pero si no se llega a un acuerdo, lo sacan en subasta. Hay una publicidad reciente de creo que es esta semana o la pasada. Se anuncian más de 300 inmuebles que subasta la Seguridad Social por menos de 10.000 euros. Al decir inmuebles no se incluyen solamente casas. No he estudiado qué es lo que exactamente sale a subasta, pero lo están publicitando así. Bien, pues si la Seguridad Social dice, bueno, usted me debe tanto, vemos cuál es el valor de tasación que hace la propia Administración, oiga, le pago la vivienda y me la quedo. Y la voy a poner en alquiler. Y tenemos muchas subastas de Hacienda y de la Seguridad Social cada año, de lo cual ya podrías crear un parque público por la adquisición administrativa de las mismas. Luego, hay un segundo tema, son las subastas judiciales. Hay infinidad, miles de viviendas se subastan cada año en España. Habría que dar un derecho que se llama el derecho de tanteo y retracto. Si en la subasta una persona se adjudica la vivienda por un precio demasiado barato, que suelen ser inversores, casi nadie va a las subastas que no sea inversor. La gente se ha intentado promover la participación particular, ha habido legislación en este sentido, pero no ha funcionado demasiado bien. Si la vivienda, como digo, sale demasiado barata, el Estado debe tener un derecho de tanteo y retracto y decir, oiga, que quiero yo esa vivienda, me la voy a quedar por ese precio. Ya tienes otra entrada de vivienda pública. Evidentemente todo esto necesita dinero y presupuesto, pero es una necesidad básica, tenemos que invertir donde es necesario. Entonces, tienes por ahí otra salida.
Y tienes una salida que nadie está analizando y que considero que es primordial, que es el tema del tanteo y retracto en las ventas bancarias. Hay una situación que se desconoce, nadie publicita, pero los bancos venden deuda y venden inmuebles a un precio muy barato a entidades extranjeras, lo que se llaman los fondos buitre, que las están comprando a precio regalado, prácticamente el 10%, entre el 5 y el 10% del valor. Las venden en globo, lo que se llama en globo es en lotes muy grandes. Vale. Tendría que haber una legislación que permitiese al Estado intervenir ahí con un derecho de tanteo y retracto. Exigir saber el precio por el que se transmite, que es un precio que se mantiene siempre en los protocolos internos de las operaciones y no es público, no se da a conocer. Y el Estado intervenir y decir, si usted ha comprado esa vivienda por el 10% de su valor, me la quedo yo. Y yo le voy a pagar al banco ese valor, pero la vivienda pasa a mi patrimonio. Estaríamos creando muchísima vivienda pública por esa vía. Y luego están los famosos 60.000 millones de euros que se le dio a los bancos en la crisis del 2007, que a diferencia de otros países, en España no se ha recuperado. Se te podría recuperar exigiéndole a los bancos que devuelvan ese importe, no en dinero, sino en patrimonio inmobiliario. Ya queda poco del Sareb, porque se creó el Sareb, es una entidad que servía para gestionar, deshacerse de todo ese patrimonio tóxico en el sentido de que los bancos nos había generado deudas. Y ahora ya queda lo peor, porque lo mejor se ha vendido a muy bajo precio a entidades extranjeras, básicamente. Este es un problema de soberanía muy interesante. ¿Qué se debería hacer ahí? Pues pedirle a los bancos que lo den. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema de esto? Aquí hay un consenso social, yo creo que prácticamente unánime, todo el mundo está de acuerdo. Si hablas con cualquiera de que, oiga, devuélvanme esos 60.000 millones que se los he prestado, porque el acuerdo era prestarlos, no darlos a fondo perdido. Pero resulta que aparte de los banqueros y acólitos, debemos de tener poca gente a favor, pero justamente son nuestros representantes políticos. Todos los ciudadanos españoles que están ocupando plaza en el hemiciclo del Congreso y del Senado, nadie ha estado a favor de esto. Ni tan siquiera pedirle a los bancos la devolución de este dinero. O sea, nadie, ni siquiera Podemos sumar... No. Podemos, Pablo Iglesias, cuando Podemos se presentó a las elecciones antes del 19, dijeron que ellos iban a exigir la devolución de este dinero. Fueron manifestaciones públicas, te metes en YouTube, aparece. Lo dijeron infinidad de veces. Como todos sabemos, Pablo Iglesias llega a ser vicepresidente del gobierno. No era un ujier, era el vicepresidente del gobierno. No adoptó ninguna medida en ese sentido. Una vez ocupado el sillón, nos olvidamos. Decimos que no podemos hacer nada porque somos 35 diputados exclusivamente, cuando ahora se ve que Junts, con 7 diputados, arrodilla al gobierno cada vez que se le cruza la idea. Bueno, pues nunca se ha pedido ese dinero. Y no hay nadie que plantee ni propuestas, ni una propuesta de ley, algo que se debate en el Parlamento. No, es algo que permanece al margen de la política. Y ahí hay un dinero que deberíamos recuperar como patrimonio colectivo de los ciudadanos. Entonces, y luego hay una serie de medidas ya más concretas, es decir, hemos tenido cómo adquirimos vivienda en este último punto, cómo rehabilitamos vivienda y cómo construimos vivienda. Y hay una serie de puntos más concretos que se deberían aplicar. Primero, el tema de los pisos turísticos. Ayer ha sacado, creo que ha sido ayer o antes de ayer, el Partido Comunista de España ha sacado una propuesta de vivienda. Bien, hace una serie de principios. Una habla de la rehabilitación, efectivamente. Dan pocos datos, pero hay alguna medida que se puede compartir. Lo que pasa es que luego también entran en una especie de discurso Agenda 2030, donde se dice que se tiene que hacer las ciudades de 15 minutos, que se tiene que estar con los pisos adaptarlos al cambio climático. Vale, bueno. Pero hay alguna medida que... Una de ellas es los pisos turísticos. Aquí también hay consenso social, no solamente porque influyen mucho en la subida de los precios. A un particular, un casero que tiene una vivienda, le sale mucho más rentable alquilarlo como piso turístico que como un piso de alojamiento residencial para una vivienda habitual. Y eso está generando que muchas viviendas estén saliendo del mercado de residencia para llevarlo a la vivienda turística. La escasez produce la subida de precios. Entonces, aquí no solamente es no dar licencias nuevas o la medida que ha adoptado el gobierno de que
se permite a las comunidades de vecinos que por mayoría de 3/5 prohíban los pisos turísticos. No, tiene que haber también una medida desde el Estado diciendo prohibimos a partir de ahora las licencias de pisos turísticos o vamos a poner un límite de que por cada 100.000 habitantes vamos a dar no sé cuántas licencias, poner límites o prohibirlos en absoluto. Hay otro tema que es conflictivo particularmente dentro de la izquierda, que es el tema de la prohibición de los desahucios. La prohibición de los desahucios, lo que se ha venido hablando desde el año 2020, surge por el Real Decreto 1120, que se adopta en la situación de la crisis de la pandemia. Y se dice, bien, vamos a prohibir los pisos turísticos, los desahucios, ahora por la situación de grave crisis económica, las personas que han quedado en paro, las personas que están en ERTE. En ese momento hay un gran consenso social que apoya la medida. Se prohíben los desahucios solo de personas vulnerables. Por eso hemos podido ver que ha habido muchos desahucios, porque no les ha declarado vulnerables o bien al final, por motivos HOI, el lanzamiento ha progresado. Bien, esa medida se ha ido prorrogando en el tiempo. Ya no es solo para aquella situación concreta, ahora se trata de adaptar para siempre. Y esto ha provocado que mucho pequeño propietario haya sacado la vivienda del mercado. Un pequeño propietario actúa por rentabilidad, pero no únicamente. Y la rentabilidad del alquiler de una vivienda es mucho más pequeña de lo que la gente piensa desde fuera. La rentabilidad de un alquiler puede ser de un 5% anual. Si tú a un propietario le provocas, a un pequeño propietario, le provocas el miedo de que se puede encontrar con un piso donde no le van a pagar el alquiler llevamos 4 años, indudablemente va a decir, mira, yo por un 5% cierro el piso y aquí paz y después gloria. No lo va a dudar ni un segundo y eso ha provocado escasez de vivienda. El propietario necesita seguridad jurídica de que si le van a dejar de pagar, en un plazo razonable, 5 o 6 meses, va a recuperar la vivienda. Lo que se ha hecho es descargar una obligación que tiene el Estado de garantizar vivienda asequible, se ha descargado en el propietario. Y claro, eso a medio o largo plazo ha provocado un efecto contradictorio. Es lo que decían la tecla. Tú pulsas una tecla que parece que va a dar buena música y como la has tocado sin una coordinación, resulta que el sonido que te sale es malo. Sí. ¿Qué sucede además con esto? Y es algo que la gente se va a compensar, se dice que se va a compensar a esos propietarios y se va a pagarles la renta que han dejado de percibir. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Aquí Ayuso, en la Comunidad de Madrid, enseguida lo vio claro y le dije, yo no tengo dinero para esto, me lo vas a pagar tú, Estado. Y el Estado le dice, sin problema. ¿De dónde saco el dinero? Del plan de vivienda para ayudar a la población marginal o para crear vivienda pública. Al final hemos tenido el dinero que tendría que destinarse a crear un parque de vivienda pública en condiciones, lo vamos a destinar a pagarle a los propietarios por unos lanzamientos que deberían haberse hecho porque la solución hubiese sido otra, diferente, a partir de cierto momento. Es decir, que se han provocado 2 problemas. Por un lado, más escasez de vivienda y por otro lado, reducción de los ya recursos pequeños que hay para crear un parque público de vivienda o de vivienda protegida. Luego, hay un tema importante y aquí chocaríamos mucho con la comunidad, con la Unión Europea, y es la prohibición de la inversión extranjera en vivienda. No se puede consentir la especulación de vivienda a gran escala que se está consintiendo ahora con inversión extranjera. Vale que tengamos que admitir una especulación a nivel nacional, pero ya la extranjera creo que deberíamos limitarla y suprimirla radicalmente. Pero aquí... Vale, perdón que te interrumpa. Es que he hecho una pregunta que después... Porque es una de... Bueno, creo que es la temática central, no es la única de este canal de YouTube. Y es que te iba a preguntar, ¿puede que podamos resolver el problema dentro de la Unión Europea sin ningún problema? ¿Puede que haga falta ser Unión Europea? ¿O puede que estando dentro de la Unión Europea podamos hacer muchas cosas, pero la Unión Europea nos limitaría nuestra margen de maniobra? Entonces, ¿puedes desarrollar eso, por favor? Sí. Sí, mira, en el tema de la inversión extranjera es claro, es decir, no se puede prohibir, hay muchos fondos. Ayer me llegó un cliente que el banco ha vendido la hipoteca a un fondo de Dublín, un fondo irlandés, que no tiene aquí en España ni teléfono conocido, se la ha vendido seguro por un 10% de la deuda y ese fondo le va a echar.
porque no puede pagar la hipoteca. Esto es ese robo a gran escala a la ciudadanía española en beneficio de fondos extranjeros. Esto no debería admitirlo un gobierno, pero un gobierno no lo va a poder hacer mientras estemos dentro de la Unión Europea, porque la normativa europea impone como obligación que hay que admitir la inversión extraterritorial, no solo dentro de la Unión Europea, sino también la de fuera. Hay una segunda medida, la prohibición de pisos turísticos de la que hemos hablado antes, no se podría porque también estamos limitando la actividad empresarial y comercial. Y probablemente alguien presentaría un recurso ante la Unión Europea y tendríamos un problema, como ha pasado con los taxistas y el Uber. Porque Airbnb, que es la empresa que hace más pisos turísticos en España, tiene capital extranjero. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la Unión Europea es muy difícil llevar a cabo medidas que protejan a la ciudadanía española frente a la escasez de vivienda que tenemos, porque no tenemos soberanía. Entonces, aquí hay un problema también estructural y de difícil solución dentro del marco, o de imposible solución dentro de la Unión Europea. Porque estas medidas, se puede decir, bueno, es que a lo mejor no afectan mucho, pero sí están afectando mucho. El tema de la venta de activos inmobiliarios y de activos financieros a empresas extranjeras es un tema que se toca muy poco, que además no pasa completamente desapercibido en el Parlamento, pero no ya en legislación, a nivel de discusión o debate. Y, sin embargo, es un tema que está teniendo una importancia trascendental en la vida de las personas. El hecho de que tú tengas una deuda de 100.000 euros con un banco y el banco decida vender esa deuda por 5.000 euros a un fondo extranjero, no dándote a ti la oportunidad de comprar esa deuda en esos mismos 5.000 euros, a mí me parece un robo sangrante. Y es algo que se debería corregir. Pero, repito, tenemos diputados y senadores, 350 diputados y los que sean senadores, que son ajenos a este tema. Ellos pertenecen al partido único con diferentes facciones que está a favor de la Unión Europea, de muchas cosas que nos están perjudicando. Pues ahí habría que intentar llevar a la sociedad la existencia de este problema y plantearles esta posible solución. Luego es muy importante qué tipo de vivienda va a manejar el Estado. Aquí también yo tengo una diferencia clara con otras posiciones de Podemos o incluso las medidas que ayer vi que había promulgado el PC. La vivienda tiene que ser en alquiler, no tiene que ser en propiedad. La vivienda del Estado tiene que ser en alquiler. Y el alquiler ahí, el PC en la propuesta dice, bueno, alquileres indefinidos, eso no funciona, eso vuelve a sacar a todo el propietario pequeño del mercado y te quedas sin vivienda. Porque en España, a diferencia de otros países, hasta hace poco, el 80-85% del casero es pequeño propietario. Y digo pequeño propietario de 2, 3 viviendas como mucho. La mayoría tienen una. Entonces, a ese propietario hay que protegerle, porque está trayendo un bien y no te va a poner grandes problemas. Pero entonces a ese no le puedes decir, no, pues ahora usted, como era la ley del franquismo, la ley de arrendamientos urbanos del 64, estableció una prórroga forzosa. Y además no había actualización, había aquellos contratos de renta antigua, ¿no? Y eso ocasionó un problema de mercado importante ya avanzada el tiempo, pero no era mala. Como medida, pues parecía bien, era la época justo donde entran los tecnócratas, la antigua influencia falangista todavía se nota y había ciertas medidas ahí en el Estatuto de los Trabajadores que conectaban con cierto sentido, digamos, también de izquierda, ¿no? Movimiento. El tema es que el Estado sí que puede hacer un alquiler de su propia vivienda por tiempo indefinido. Ahora bien, esa vivienda no se puede nunca descalificar. Uno de los problemas que hay ahora es que el Estado promociona la construcción de vivienda pública protegida. Pero esa protección dura unos años, 30, en el mayor caso han sido 50 años. ¿Y qué sucede? Que cuando llega el vencimiento de esto, o incluso antes en casos de descalificación, esa vivienda pasa a ser privada. Y hay alguien que se ha aprovechado de la ayuda del esfuerzo generado con los impuestos y el trabajo de todos los españoles para adquirir una vivienda a un precio reducido y que luego va a vender a un precio de mercado. Eso tampoco debe ser consentido. La vivienda entra protegida y ya no sale del parque público. Ha habido un caso muy notorio con el gobierno de Ayuso, que
cogió vivienda protegida, vivienda en alquiler, que llevaba años, y la vendió a BlackRock y otros fondos. Inmediatamente, esos fondos han intentado echar a todos los inquilinos a renovarles los contratos a precios abusivos. Afortunadamente, ha habido procedimientos judiciales y los jueces han visto que esa medida tenía que ser revertida. A veces en los juzgados se consiguen buenas cosas. Pero demuestra el carácter del gobierno de Ayuso, que decide, vamos a despatrimonializar a los madrileños vendiendo vivienda pública a precios muy reducidos a los fondos. De nuevo, la inversión extranjera de la que estamos hablando. Entonces, eso no se puede. La vivienda tiene que ser en alquiler y el alquiler que ofrezca el Estado tiene que ser por tiempo indefinido. Una persona necesita la vivienda, una persona vive allí a un precio reducido que le van subiendo conforme el IPC, y ese tipo de vivienda moderaría el mercado de todo porque liberaría una parte importante. Ahora mismo, una persona un matrimonio trabajador que cobran 700, 800 euros, trabajos temporales, el famoso fijo discontinuo, etc., no accede a una vivienda en alquiler salvo que sea una infravivienda. Eso es intolerable. Entonces, ¿por qué? Porque ahora mismo un casero tiene donde elegir. Una persona publica un piso en Idealista hoy a las 3 de la tarde y antes de mañana a las 3 de la tarde tiene 60 propuestas. Está demostrado. ¿Qué sucede? Que va a elegir el mejor que tenga. Y es razonable. Pero hay mucha gente que no alcanza esos niveles y que necesita vivienda. Y ahí tiene que entrar el Estado. Con esas medidas. Unas medidas a medio plazo de la construcción, unas medidas más a corto de la adquisición, la rehabilitación. Entonces, hay formas de crear un parque público de vivienda en el Estado y que funcione. Y también, como he dicho, hay que proteger al pequeño propietario. Yo no estoy en contra de la propiedad privada, al contrario, creo que la propiedad privada es un incentivo a nivel individual y a nivel colectivo que mejora la sociedad, mejora la iniciativa particular. China está protegiendo mucho al pequeño y al mediano propietario. Sí. No se puede llegar a cierto límite, pero lo protege. Probablemente sea uno de los países del mundo que más protegen, porque ahora los países que han hablado siempre de libertad, de los principios de la Revolución Francesa, entre los que estaba la propiedad privada, están con el tema del globalismo, tratando de destruir esa pequeña propiedad en beneficio de las enormes fortunas, las empresas supranacionales que están alcanzando unos niveles de riqueza y poder impresionantes. La Agenda 2030 con ese escrito que aparece de no poseerás nada y serás feliz. Se está hablando y parte de la izquierda está comprando ese discurso de compartir piso. Ayer una de las propuestas del PC es compartir piso. Pero vamos a ver, con lo difícil que es ya compartir el piso con la pareja o con la familia, ¿qué quieres meter a dos extraños en la casa? Seamos un poco sensatos. Decían ayer al leer lo del PC, dicen, no, para que vamos a sacar a la gente de las residencias, a los ancianos de las residencias, van a vivir con gente joven. Por favor. O sea, vamos a ver si respetamos un poquito y nos planteamos las cosas con seriedad y en unas medidas amplias, todas coordinadas, tratando de salir adelante de una situación muy crítica. Y eso es, creo, esencial. Has mencionado China. Bueno, yo es que yo hubo un tiempo que me interesé mucho por China. De hecho, escribí un libro sobre China. O ahora mismo ya no sigo tanto la actualidad de China porque es que no tengo tiempo. Pero sí que sé que, bueno, en China, claro, la propiedad del suelo es del Estado y, bueno, en China al revés que en los países europeos, porque creo que lo que has denunciado es la libre circulación de capitales, que está garantizada por todos los europeos. Ahora mismo no me acuerdo qué artículo es. Por ejemplo, en China, un extranjero no puede, así como así, comprar una vivienda con facilidad. O sea, digo China como puede ser otros países, ¿no? Bueno, bien, lo he mirado en internet cuando hubo, estoy hablando de mucho antes de que la PA, la Plataforma de Vivienda, se diera a conocer. La entidad, ¿cómo se llama? La organización que convocaba esas manifestaciones a las cuales yo acudía, pues hace ya casi 20 años, 2006, era la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna. Incidía en una cosa que, claro,
posiblemente ya se habló de eso, pero como es una cuestión técnica, no es tan fácil de entender y me gustaría que si fuera posible repetirlo para nuestros oyentes, si es que ya lo has dicho. Se decía mucho aquello de es que cómo es posible que haya un país, que tenemos un país donde los bancos tienen, no me acuerdo si eran 3 millones de viviendas vacías y están siendo desocupadas. ¿Tú ahí estarías a favor de la expropiación? ¿No lo llaman expropiación? ¿Cómo lo llamarías? ¿Qué medida tomarías? A ver, la Constitución española dice que la propiedad privada debe estar al servicio de la utilidad social. Es decir, admite la expropiación. Y actualmente hay expropiaciones de lo más diverso. Mira, tengo un cliente que tiene una finca rústica en San Sebastián de los Reyes y al hombre le han comunicado que le van a expropiar una parte del uso de esa finca. No le expropian el suelo, le expropian el vuelo, porque van a tender una línea de alta tensión. Esa línea de alta tensión cruza prácticamente media comunidad de Madrid. Está afectando San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, Alcobendas, etc. Va pasando y va expropiando. Se ha declarado ya la utilidad pública hace, no sé si un mes o 2 meses, y se va expropiando por donde va el camino. Es decir, la expropiación es algo que se utiliza y que existe. Entonces, ¿qué sucede? Yo soy partidario de las medidas tienen que tener un consenso social. Actualmente hablar de expropiación de vivienda con carácter general, yo no estoy de acuerdo. Porque generaría un rechazo y porque además generas también problemas de que la gente empieza a ver el mercado de una manera que se deshacen de activos, a ver en qué manos cae. El tema concreto de los bancos es diferente, porque ahí sí puede haber un consenso social para recuperar los 60.000 millones que les dimos durante la crisis y por qué no. El banco también, no tengamos la idea de que el banco quiera acaparar inmobiliario. El banco lo que quiere es cobrar su hipoteca. Lo que pasa es que si no consigue cobrar, se queda con la casa por el derecho de garantía. La hipoteca es un derecho de garantía. El derecho a la mano es tú no me pagas, pues yo tengo el derecho de garantía de que me voy a cobrar con tus bienes, particularmente el bien sometido a hipoteca, que es la vivienda. Entonces, aquí, a diferencia de Inglaterra, tú no puedes hacer lo que los ingleses vienen a llamar el tintineo de las llaves. Un inglés se encuentra con que no puede pagar la hipoteca y llega al banco, hace sonar las llaves y dice, aquí va la casa. Aquí en España el banco no te lo admite. El banco no quiere tu casa. A pesar de ser, esta idea es contradictoria con lo que la mayoría de la gente piensa, que están acaparando viviendas, etc. No es verdad. O sea, ha sucedido, pero no por su voluntad. Y de hecho se están deshaciendo de ellas y pasándolo a los fondos y a través del Sareb deshaciéndose de ellas porque no las quieren. No es el negocio del banco. El banco son los préstamos. El que te devuelva es dinero, no vivienda. No es Han creado inmobiliarias. Aliseda, por ejemplo, es probablemente la más importante, es la inmobiliaria del Banco de Santander y está gestionando la venta de los activos que ha acumulado a lo largo de esa crisis. Evidentemente, si no se llegase a un acuerdo con los bancos sobre devuélveme los 60.000 millones que te he prestado, yo sí estaría a favor de una expropiación a los bancos, porque creo que es justo. Ahora, la expropiación también tiene unas normas en España y una aplicación por parte de los tribunales bastante estricta y rigurosa. Es decir, hay una cuestión que se llama el precio justo. Tú no puedes expropiar si no entregas el valor de lo que has expropiado. Y que fíjese, en principio hay una junta que es administración pública la que decide el precio. Si el precio al particular le parece bien, pues perfecto. Pero si no le parece bien, el particular se va al juzgado. Y el juzgado va a fijar el valor del bien no solamente por lo que vale ahora, sino por su expectativa de derecho. Eso ha sido muy interesante tenerlo en consideración cuando se ha expropiado suelo rústico para destinarlo a urbanizar. Eso se ha hecho a veces y no con poca frecuencia. Pero los tribunales han dicho que ese suelo rústico tiene valor de urbano porque se iba a dedicar a urbanizar. Entonces, hay que tener presente que la expropiación no es gratis. No es una medida que diga, voy a expropiar. Tendrías que cambiar las normas. Y de nuevo, dentro de la Unión Europea, olvídate. Una expropiación a precio cero, es decir, una confiscación, en la Unión Europea es inviable. ¿Por qué? ¿Por qué la Unión Europea lo prohibiría?
Porque la Unión Europea garantiza la propiedad privada, es uno de los principios básicos. Y entonces, si tú confiscas, la distinción entre expropiación y confiscación es que en la expropiación tú pagas un precio justo y eso es admisible. Pero claro, si tú estás pensando en expropio gratis, es la confiscación. Los tribunales de la Unión Europea te vendrían sanciones irremediables. Vale. Sí. Entonces, como digo, la expropiación hay que saber primero de lo que estamos hablando y saber en qué supuestos habría un consenso social para hacerlo. Si se dice, vamos a expropiar al gran tenedor, que por la ley de vivienda se califica en aquel que tiene, bueno, y ya el decreto 2020, 11-2020, se califica al que tiene más de 10 viviendas, no hay consenso social, ni sería una medida útil. Es una medida que probablemente resbalaríamos bastante y generaríamos un problema mucho más grande del que ahora tenemos. Pero una expropiación a los bancos, sabiendo que va a haber que pagar un precio mientras estemos en la Unión Europea, para obtener vivienda, que es una necesidad inmediata, pues hay que darle, como digo, el Banco de España dice que hay 4 millones de viviendas vacías. 4 millones. 4 millones de viviendas vacías. El problema es que tú puedes expropiar las viviendas que el Banco de España tiene en Burguillo del Condado y a ver quién se va a vivir al Burguillo del Condado si no has cambiado el modelo productivo. Si tenemos un modelo productivo de nuevo marcado por la Unión Europea que se basa en el turismo básicamente, resulta que tú miras el mapa topográfico, el mapa demográfico de España y ves que solo hay puntos rojos, solo hay densidad de población en Madrid, la costa, un poco Zaragoza y un poco Sevilla. El resto es despoblado. Entonces, muchas de esos 4 millones de viviendas no son útiles para expropiar ni para usarlas, porque nadie quiere vivir allí. O sea, que está muy relacionado con el tema de la España vaciada. Efectivamente. Es decir, por eso cuando tocas vivienda y dices, voy a expropiar 4 millones de viviendas vacías y te encuentras con un montón de capital, de patrimonio, que no puedes destinar a nada, porque nadie te va a vivir ahí. Entonces tienes que decir, bueno, vamos a ver, cambiamos de sistema productivo. Tenemos un país muy bien comunicado. Podemos decir, pues vamos a industrializar zonas de interior y entonces expropiamos vivienda porque va a haber gente que la va a querer, que va a vivir ahí. Es decir, esos 4 millones de viviendas no están en la zona donde vive la gente. Y eso hay que tenerlo presente porque se adoptan medidas de voy a expropiar y a ver a dónde acabamos, porque a lo mejor no te sirve de nada y te has gastado un dinero y un dinero importante. ¿Qué más quisieran los bancos? Te lo digo sinceramente, que aunque les expropiase mucha de la vivienda vacía que tienen y suelo. Vamos, estarían encantados. Si se lo expropian por el justo precio que fijarían los tribunales o incluso la Junta de la Administración Pública, ya te digo yo que nos encontraríamos con la sorpresa que el banco diría que dónde hay que firmar. Es contraintuitivo, Eso es muy interesante. Esto va en contra de los prejuicios que seguramente tenga mucha gente, incluso los que tenía yo. Eduardo, bueno, pues para que esta pequeña entrevista, es muy interesante todo lo que estás contando, sé de que estás puesto en el tema. Si te parece bien, tengo otras 2 preguntas. Mira, una de ellas es que has hablado antes que hay que proteger no al inquilino, el casero, ¿no? O sea, el propietario. Al pequeño propietario. Claro, es que hay una cosa de la que se habla, bueno, dentro del planeta YouTube, lo que se llama la fachosfera, que bueno, realmente no es una fachosfera, son youtubers liberales. Ellos hablan mucho de eso y luego está la izquierda que niega ese fenómeno, que es que, lo voy a decir, que es de la ocupación y claro, se generan situaciones un poco absurdas, ¿no? Es que parece que si dices que no hay ocupaciones de izquierda sociológicamente y si dices que la ocupación existe eres derecha. Es una cosa completamente absurda. Yo lo que tengo que preguntar, Eduardo, es si la ocupación es un problema real, segundo, si es tan importante como se señala desde la, entre comillas, fachosfera y si es un problema, ¿qué es lo que tú propones? Vale, a ver, es un problema muy pequeño. El número de denuncias, creo que hace 2 años, las denuncias por ocupación, hay un delito que se llama la usurpación de inmuebles. Eso es, digamos, el término no técnico de la ocupación. Es cuando una persona da una patada en la puerta y se mete dentro. Vale. Había habido 14.000 en un año. Eso no es un problema.
Bien, no es un problema, pero no es un problema grave. Vale. ¿Qué sucede? Lo que muchas veces desde sectores que defienden al mediano y gran propietario se trata de confundir dos conceptos distintos. Se habla de lo que el ocupa, que da la pata de la puerta y se mete, con el inquilino que deja de pagar y se queda. Hay un concepto que se llama el inquiocupa. Es un concepto, a mí me molesta, no es en modo alguno descriptivo de ninguna realidad social. Se pretende de esta manera un poco de criminalizar, no un poco, se pretende criminalizar a la persona que deja de pagar, que en la mayoría de los casos es sinceramente porque no puede. Hay casos de... O sea que la mayoría de los casos de ocupación son inquiocupación. Exactamente, y repito, es un término que no me gusta. Es gente que se queda en la vivienda sin pagar, o que llega el vencimiento del contrato y no se marcha porque no tiene otro sitio. ¿Cómo se va a ir ahora una persona a buscar otra vivienda? Estaba pagando 600, 700 euros, se le acaba el contrato a los 5 años. Y dice, ya se acaba el contrato, tiene usted que marcharse. Se pone a buscar y es que no encuentra nada a un precio y él a lo mejor, esa persona, no presenta las garantías suficientes para que le alquile a alguien una vivienda. Entonces, distingamos los dos conceptos. El problema de la ocupación es un problema distinto, es un problema pequeño y es simplemente el que se te mete en la casa. Pero esto que se ha dicho es que me voy de vacaciones, vuelvo y me encuentro a alguien dentro. Eso es tan anecdótico como la persona que paseando por el campo le cae un rayo. Eso pasa poquísimo. ¿Qué sucede? Hay dos tipos de ocupación y hablando del que entra dando la patada. Hay una ocupación de vivienda que muchas veces, en vivienda de protección, a veces se tarda en hacer la entrega. Gente se entera y entra en esos edificios y entran a saco. Entra mucha gente, muchas familias en edificios que estaban para entregar de protección oficial, con los perjuicios que ello ocasiona. Pero suelen ser situaciones de necesidad. Y luego tienes gente muy marginal que no tiene ninguna posibilidad de acceder a una vivienda y que se cuela en casas normalmente vacías. Y hay organizaciones que se dedican a buscar estas viviendas y a venderlas. He tenido un caso recientemente contra un inquilino, contra un ocupa, había pagado 1.000 y pico euros a una persona que le había permitido el acceso a la vivienda. Y esa persona había pagado a su vez 600 euros, creemos, esto no estoy del todo convencido, a un antiguo inquilino que había estado 4 años con el lanzamiento suspendido y que entregó las llaves en lugar del propietario a este que le daba 600 euros para meter a otro ocupa. Y allí fue una familia y se metió porque no tenían otra medida. Entonces, ¿qué solución? Necesitamos vivienda pública porque estas personas deberían tener acceso a algún tipo de vivienda. En Madrid existe el Instituto de Realojamiento de Población Marginal. Supongo que existen otras comunidades. Compran plantas bajas, fundamentalmente para población de etnia gitana, que no les gusta vivir en alturas. Bueno, pues hay gente que está fuera del mercado y a esa gente hay que garantizarle también el derecho a vivienda, porque también es un derecho que a ellos les concierne. Y hay una parte de este sector que entra en viviendas particulares y que se convierten en ocupas. Y eso hay que solucionarlo. Hay que proteger al pequeño propietario que necesita o tiene que... es su vivienda. No es una obligación que tenga un pequeño propietario de tener, aunque tenga la vivienda vacía, aunque haya sido de una herencia, que es lo que sucedía en este caso. Esto, a ese propietario también hay que protegerle. No puedes cargar sobre él la obligación de dar vivienda a población marginal. Es absurdo. Eso es una obligación del Estado. Y el Estado tiene que afrontarlo y poner los medios. Muy bien. Y ya para terminar, mira, es que te quiero hacer una pregunta que le va a interesar a gran parte de mi comunidad, porque, a ver cómo te explico, dentro de mi comunidad, bueno, a mí lo que me encantaría, y es lo que estoy intentando construir, es que entre mis suscriptores y, bueno, nos llaman espectadores, bueno, mi comunidad en definitiva, haya gente de derechas, de izquierdas, de centro, tal, quisiera tener yo dentro de una comunidad transversal, digamos, ¿no? Pero sí que me consta que, aparte, por una cuestión de amistades, ¿no? Hay un sector importante de los que me siguen que son gente considerada, bueno,
de forma abusiva como rojipardos, ¿no? ¿Qué lo digo? Porque es que, claro, a raíz de lo que pasó, vas a entender por qué te lo digo. El 1 de octubre de 2007, el intento separatista en Cataluña, ¿no? Pues es que cada vez más, no solamente en Vox, me explico, no solamente en Vox, sino que es algo que ya se vuelve un poco transversal. Hay un cuestionamiento, ¿no? En varios puntos, varios sectores del espectro político, de lo que algunos llaman el régimen del 68, bueno, la Constitución 68, y bueno, y pues, por ejemplo, te lo digo, yo vivo en la calle Ibiza, en mi barrio a veces ponen puesto Vox, ¿de acuerdo? Pidiendo recogida de firmas, diciendo, ¿usted estaría a favor de que se recentralice era educación y sanidad, ¿de acuerdo? Bueno, y esto lo plantean partidos ubicados a la izquierda, tipo, bueno, el de Hierro del Valle, que se llama Izquierda Española, Izquierda Española. Y el partido de la Asociación de Santiago Hermesilla de la Vanguardia Española. Entonces, Eduardo, ¿tú crees que porque es lo que yo opino eso, el caos administrativo en el cual vivimos por esa descentralización? España es el segundo país más descentralizado del mundo, después de Alemania, según, no lo digo yo, según un estudio de la Universidad de Oxford. ¿Tú crees que esto es parte del problema, ya que habría que revertir un poco esa descentralización que hemos tenido? Vale, yo me considero parte de ese colectivo. No me gusta el término rojipardo porque tiene reminiscencias del Es peyorativo, sí. Yo me considero una persona conservadora de izquierdas. ¿Bien? Y creo que es un concepto que leí en el libro de Sarah Wagenknecht y un concepto con el que me siento cómodo actualmente. Probablemente no toda mi vida, pero ahora sí. Y hay una mezcla de ideas de derecha y de ideas de izquierda. España es un país que se formó, como muchos, por la acumulación de personas con culturas, idiomas y procedencias diferentes. Y esas regiones pues tienen matices culturales. Yo esta mañana estaba haciendo una cosa con Valencia y va todo en valenciano. Bueno, pues es el impuesto, tengo que liquidar un impuesto en Valencia y me encuentro con que su oficina virtual está en valenciano. Vale, bien. ¿Se entiende? Afortunadamente no es el básico, pero lo entiendo. Mi mujer nació en Bilbao. Bien, pero los países fuertes tienen que estar unidos y tener unas normas que nos vinculen a todos y creen una comunidad estatal. A mí esto hoy me parece fundamental. No me lo ha parecido siempre. Yo antes estaba más con procesos federales, etcétera. Ahora no. Yo creo que el país necesita estar todo lo unido que sea. Porque estamos en cuando has hablado de que quieres hacer un programa transversal, ahora, junto a la dicotomía, perdona que me vaya un poco del tema de la vivienda, No pasa nada. junto a la dicotomía tradicional capital-trabajo, que sigue siendo la esencial, en función de la relación con los medios de producción, pues estás en una clase social u otra. Junto a eso, en los últimos años está surgiendo una nueva dicotomía, que es la dicotomía entre globalistas y patriotas o soberanistas. Totalmente de acuerdo. Entonces, resulta que en los soberanistas coincidimos personas de derechas y personas de izquierdas. Y tenemos muchos puntos de vista con entidades patrióticas. Yo el domingo pasado estuve en la manifestación por la paz que convocó Gisbert. Y había gente de Vanguardia Española que se considera de izquierdas o que es de izquierda. Gente como Paula Fraga, que está muy próxima a un movimiento como puede ser, es de izquierda española. Son movimientos similares al de Soberanía y Trabajo. Y había gente de derechas, gente muy de derechas, como el propio Rubén Gisbert, liberales, Roquefort, etc. Bien. Pero banderas españolas, nunca había ido a una manifestación donde hubiese banderas españolas en masa, como estuve el otro día. Y me sentí cómodo, no me siento mal. Creo que tenemos que crear un sentido patriótico de España. Y eso no implica, no van a hablar su idioma, les vamos a restringir. No. Mi padre era catalán y me decía, yo he hablado en catalán con todo el mundo, menos con Marsans, el dueño de la empresa Viajes Marsans. Él trabajó un tiempo en Marsans. Es el único catalán con el que no he hablado en catalán, pero con todo el mundo es lo natural y en la época de Franco. Pero no pudo estudiar en la escuela catalana.
no sabía escribir en catalán. Entonces tenemos que crear un país y ese país necesita, para defenderse de todo este globalismo que lo que quiere es pretender entidades muy pequeñas para saquearlas, y es el término exacto de la cuestión, necesitamos entidades fuertes y unidas y cuanto más grandes mejor. Y por eso conviene centralizar competencias que son importantes, pero vamos en sentido contrario. Ahora ya se han descentralizado. Hay un escrito entre el PSOE, el pacto PSOE-Junts de la semana pasada, de hace 10 días, donde se considera que es extranjero aquel nacido en España que no habla catalán y que vive en Cataluña. Esto no va por buen camino. Esto no puede ser. Porque evidentemente si Cataluña se separa, perdemos todos, pierden los catalanes y perdemos nosotros, porque vamos a ser devorados por esas grandes empresas que tienen un poder inmenso, los fondos. Hay fondos que tienen, manejan recursos muy superiores a los de cualquier Estado. Y si no eres fuerte, no eres lo grande que te permita ser y lo soberano que puedas ser, te devoran. Así que habría que centralizar en educación, habría que centralizar todo el tema de la vivienda, habría que centralizar otra serie de cuestiones y que se decidieran desde el Estado central, respetando las variedades de cada comunidad, de cada región de España, etc. Pero hay medidas que se tienen que adoptar con la fuerza ejecutiva del Estado para que sean defendidas. Si no, estamos perdidos. Y ahí vamos a coincidir con gente que en otros aspectos van a ser antagónicas. Pero tenemos que aprovechar las sinergias, las fuerzas coordinadas con gente con la que coincidamos en cada punto concreto y sin miedo. Es que me junto con no sé quién. Si el objetivo es loable, habrá que juntarse con no sé quién también. No. Es mi punto de vista. Aquí, repito, no es punto de vista de partido. El partido está en estado embrionario. No hay ni estatutos. Entonces, ya se verá lo que decide el partido, pero es mi punto de vista. Pues Eduardo, también es mi punto de vista. De verdad que sí, bueno, yo te conocía un poco porque estamos en el trabajo. Ambos somos residentes de la Comunidad de Madrid. La verdad que no me esperaba, la verdad, que opináramos tan parecido, porque es que estoy de acuerdo al 100% con lo que has comunicado. Sí, vamos a coincidir con no sé quién que es liberal o de derecha hasta cierto punto, sí, pero es que esto es el principio mismo de la política, es que hagas lo que hagas, vas a coincidir con alguien. O sea, y también has dicho que no estás en contra de que exista en una cierta manera prueba privada. Yo también en ese sentido estoy de acuerdo. Después de yo haber sido comunista, no pongo la propiedad privada. Y bueno, pues nada, yo voy a darle circulación a este vídeo para que se empiecen a conocer personalidades del Partido Seguridad y Trabajo, adelantándonos a la fundación como tal del partido. Y bueno, como suelo hacer yo en las entrevistas que hago, Eduardo, no sé si quieres añadir unas palabras finales. Simplemente darte las gracias por la entrevista. Ha sido muy agradable. Creo que he expuesto mis puntos de vista con libertad. Una cosa a matizar, yo nunca seré ministro de Vivienda. Rara vez. Puede ser que sea estresante, ¿no? Sí, no. Y cuando entré en cuando me afilié, nunca pensé tener ninguna relevancia. Es decir, yo me afilié porque creo que estamos en una situación muy crítica y que había que apoyar un proyecto con el que coincido en lo esencial. Pero no esperaba tampoco dispongo ni de tiempo, ni de energías, ni tampoco de ganas. La política quema mucho. Hace muchos años tuve una experiencia muy negativa en Izquierda Unida y no pensaba tener ninguna participación a este nivel público y tal. Pero bueno, te agradezco la entrevista, espero que sirva también para reflexionar. No me dan miedo los comentarios, las críticas, opiniones diversas, creo que son enriquecedoras siempre. Y bueno, pues nos seguiremos viendo tú y yo y a ver lo que podemos avanzar. Muchas gracias. Sí. De nada, un placer, Eduardo, gracias a ti por venir. Sí, seguramente coincidiremos más veces en este canal. Lo que has dicho sobre
sobre el hecho de que es loable que en un amplio espectro político que abarca una cierta izquierda, una cierta derecha, hay una voluntad de construir país y de revertir o sea, un proceso descentralizador que ha habido desde que se creó la Constitución 78. Eso le va a gustar a mucha gente en Economía, le va a gustar. Creo que eso es bueno para el partido. Y nada más, de hecho, has dicho que no te importan los comentarios o críticas. Eso es lo que suelo decir para despedirme, porque, como decía Den Shopping, no importa que el gato sea negro o blanco, sino que importa que cace ratones, pues eso mismo digo. Si os ha gustado el vídeo, dale por arriba, compartid, suscribiros al canal y comentad, porque como he dicho antes, da igual que el gato sea negro o blanco, es decir, comentad para bien o comentad para mal, la cuestión es que ayuda al referenciamiento del canal si comentáis en la caja de comentarios. Y ya poco más que añadir. Muchas gracias a todos por haber venido y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, buenos días.